Buenas noches. Qué rico que haya tanta gente para compartirles esta experiencia. Les cuento que algunos de ustedes están aquí porque les informaron, a otros los invitaron, otros están por curiosidad. Pero ¿saben cuál es la verdadera razón que están aquí? Porque Dios quería que estuvieran aquí. Si Él no hubiera querido, ustedes no estaban aquí. Espero que lo que les voy a contar les sirva para el resto de sus días. Y no esperen a que les pase lo que me pasó a mí para poder empezar a entender, a querer y a tratar de encontrar a ese Dios y meterlo aquí en el corazón. Aprendí a leer las radiografías de tórax. Cuando la vi, el pulmón derecho no aparecía, el izquierdo solo la parte superior. Y como yo seguía siendo Superman, dije, tengo una bronconeumonía. Pensé lo mismo, tratamiento 5 o 10 días, penicilina, antibióticos y el hombre para la casa. Se reúnen los médicos por allá a un lado con mi familia, cuchichean. Cuando al rato vienen y me dicen a mí que por seguridad mía y tranquilidad de ellos, me van a pasar a mí a cuidados intensivos, que voy para la unidad de cuidados intensivos. Siempre como más o menos positivo. Lo único que me aterrorizaba era pensar que pronto me fueran a entubar. Yo sabía que era eso, nunca me lo han hecho, pero había visto pacientes con eso. Y no, 5 días en cuidados intensivos y el hombre para la casa. Ni siquiera sospeché lo que se me venía encima. Si hubiera sospechado, hubiera aprovechado esos minutos para pedir perdón a mi esposa, a mis hijos, cuadrar algunas cosas. Dentro de mis planes estaba 5 días bien atendido en cuidados intensivos y para la casa. A eso más o menos de ese mismo día, del 6 de septiembre, como a las 4 de la tarde me pasan a cuidados intensivos. A las 7 de la noche de ese mismo día, yo ya había entrado en estado de coma. Estoy en estado de coma hasta el 26 de septiembre. Son 21 días que estoy allá, contando el día del 6. Tengo unos días muy críticos por historia clínica del 18 al 22. Son los días en que los médicos tiran la toalla. Digo tirar la toalla en el sentido de que ellos dicen no hay nada que hacer. El estado en que él está no vuelve. Si vuelve, queda con secuelas mentales, porque había tenido una cosa que llama la hipoxia cerebral. Como mi problema era bronquial, se empezó a afectar la saturación de oxígeno, que lo miden con un aparatico que le colocan a uno aquí. En la pantalla aparece, lo normal es que uno marque de 90 a 100. Me dicen los médicos que cuando empieza a bajar, cuando llega más o menos a 80, 75, los órganos empiezan a morir. El primero que muere es el cerebro, por una cosa que llama hipoxia cerebral. Después mueren las vísceras, los riñones. Lo último que aguanta es el corazón, que tiene movimiento propio y funcionamiento aparte, necesitando, lógico, siempre el oxígeno. En esos días críticos, mi saturación de oxígeno bajó a 25. Por eso ellos decían que no había mucha posibilidad. Se preparó, como anécdota les cuento que se preparó mi entierro. Yo vivo en San Antonio de Prado y la gente allá preparó mi entierro cerca de 3 o 4 veces, porque ya que se murió, que murió a tal hora, ya se regó la noticia porque como los médicos habían dicho que no había mucho que hacer, entonces yo no culpo eso. Lo digo a ustedes, este testimonio que yo estoy dando aquí es una prueba fehaciente, real, de lo que la oración puede hacer. Yo estoy aquí, vivo, delante de ustedes, por la oración de toda esa gente en San Antonio de Prado.
Yo llevo 24 años allá. He convivido y conozco a la mayoría de la gente allá por el trabajo mío. Y les digo que la oración que se hizo por mí, yo nunca pensé que se fuera a hacer. Todos los grupos de oración estaban orando por mí, se reunían en la iglesia a orar por mí. Se hicieron misas por mí. La gente recogió limosna para hacer misas de limosna, rogando a Dios por mi salud. Si hubiera sido por méritos propios, yo no estaba aquí. Yo soy consciente que yo no soy merecedor de esa oportunidad que se me dio. Siempre estaré eternamente agradecido con la gente de Prado, que dobló rodilla y clamó a Dios por mi salud. La oración es la fuerza más grande que hay. Nunca se les olvide eso. Pídanle a Dios lo que quieran, pero orando. Empieza a pasar todo eso. Vi cosas que yo había hecho ahí, que cuando pude volver, le pregunté a mi mamá, mamá, ¿alguna vez pasó esto? Yo, sí, ¿usted por qué se acuerda de eso? Y yo lo vi allá. Eran etapas de mi niñez que yo no recordaba. Y empiezan a pasar, como les digo a ustedes, todas las etapas de mi vida. Lo bueno y lo malo. A esta parte del testimonio yo le llamo el juicio. Eso es un juicio. Porque cuando aparecían las cosas malas que yo había hecho, una voz como atrás mío me decía, a eso no ibas, a eso no te mandamos. ¿Por qué hacías eso? Cuando esa voz me hablaba, yo les digo a ustedes, yo hubiera preferido que me cayera el edificio Coltejer encima, o que me cayeran 20 tractomulas encima. Y no era un dolor físico, a mí no me dolía el cuerpo, me dolía el alma, me dolía el corazón. Yo lo único que hacía era clamar y pedir perdón. Y aquella voz me decía, solo Dios perdona, solo Dios te puede perdonar. Les cuento que me juzgaron por todo. Ante Dios no hay mentira pequeña ni mentira grande. Lo que es mentira, es mentira. Cuando juré el nombre de Dios en vano, me dieron duro. Me hicieron retumbar. ¿Cuántas veces juré el nombre de Dios sabiendo que lo que estaba jurando era una falsedad? Simplemente por quedar bien. ¿Cuántas veces utilicé esta lengua para hablar mal del prójimo, o para calumniar, o para inventar o crear cosas que yo suponía que estaban pasando? Por eso me juzgaron. Me juzgaron por el licor. Yo nunca fui fumador, pero sí en una época me gustó mucho el licor. Y tomé. Y yo decía, es mi plata, yo me la gané, yo me la sudé, me estoy bebiendo mi plata. ¿Sabe qué me decían allá? Cuando me mostraban que yo bebía, ¿por qué atacabas ese templo que es tu cuerpo, donde reposa la esencia divina de la creación que eres tú? ¿Cuántas veces nosotros atacamos este cuerpo con tantas cosas? Con comidas, con licores, con el cigarrillo, con la misma fornicación. Con tantas cosas agredimos este templo que nos es prestado para que podamos estar acá. Esto es, cuando yo veo el testimonio, yo siento como que me estuviera confesando ante la gente. Y lo tengo que hacer, porque ustedes tienen que saber a mí por qué me juzgaron. Cuando fui infiel, me dieron duro. Cuando fui infiel, me decían, ¿por qué faltaste a ese juramento que hiciste ante ese altar, ante el Señor? Y había fallado. Si a mí me juzgaban eso, ustedes se pueden imaginar a los que viven en concubinato, que ni siquiera se han acercado a un altar y lo hacen simplemente por orgullo. Eso es una especie, un estilo de fornicación. ¿Se pueden imaginar cómo va a ser el castigo para esos seres? Eso debe ser horrible.
Vea, el juicio no es en grupo, el juicio es personal. Yo quedo muy golpeado y nuevamente aparece aquella luz que se vuelve a acercar a mí y vuelvo otra vez a sentir esa felicidad, ese gozo. Y yo seguía insistiendo, no, yo me voy con ustedes, yo me voy. Imagínense que yo creía que era tan posible que yo me fuera, que ellos me seguían diciendo lo mismo que no, que yo dije, yo quiero ver la Santísima Virgen. Yo pensé que si ella me veía, ella me iba a entender y me iba a llevar. ¿Y sabe qué me dijeron? Está detrás tuyo, pero no mereces verla. Después de esto, que yo he analizado todo lo que me ha pasado, ama el negocio que estaba haciendo yo. Como me dijo alguien por ahí, lo más seguro era que ibas para la paila mocha. Y yo negociando quedarme allá. Esa es la oportunidad que Dios me dio. Me dicen aquellos seres, San Cayetano me dice, que Dios en su infinita misericordia se ha apiadado de mí. Que tengo la oportunidad de volver. Que voy a volver. Pero que tengo tareas que cumplir. Una de las tareas es esto, contarle a la gente lo que yo vi, lo que yo viví, lo que me pasó. Me dice que hable con cuanto sacerdote encuentre y pueda hablar, y que se preste para hablar, que les diga que vuelvan a predicar sobre el infierno, que el infierno existe, que el infierno es real, que el infierno no es una invención de los sacerdotes ni de la iglesia. Y me dicen que me van a dejar ver lo que es esos límites entre el purgatorio y el infierno, para que la gente sepa lo que le espera. Y ante mí, como abriendo un telón, aparece un valle inmenso, un valle sin límites. Eso era como una colada, como una brea, salían como unas burbujas. Yo no sé si calientes o frías, porque yo no toqué eso. Esos seres, si alguno de ustedes alguna vez ha visto un cultivo de lombrices, muchas lombrices, que las lombrices se revuelcan entre ellas, que se entrelazan, metidas ahí, así eran aquellos seres. Se revolcaban como metidos ahí, salían piernas, salían brazos, salían cabezas. Cuando salía la cabeza, ese lobo le chorreaba así. El olor era asquerosísimo. Yo nunca había olido una cosa tan maluca. Pero peor eran los gritos, eran alaridos de sufrimiento. Y lo único que pedían era oración, oración por ellos. Pedían que intercediéramos ante Dios por ellos. Esas almas benditas del purgatorio necesitan mucha oración de nosotros. Cuando yo cuento esto, yo le digo a la gente, aunque sea una vez al día, si se acuerdan de esto, hagan un Padre Nuestro, una Ave María por aquellos. Porque el sufrimiento es muy grande. Y el sufrimiento es espantoso. Y cuando nosotros hacemos oración por ellos, eso es un pequeño bálsamo que le llega a ellos allá. Y les cuento una cosa, estamos ahorrando amiguitos allá. Porque ellos van subiendo, acercándose a Dios. Porque al cielo no llega nada manchado. Al cielo no entra nada manchado. Tendremos que pasar por ese purgatorio. Tendremos que pasar por ahí. Y depende de nosotros el tiempo que vamos a permanecer allá. Si la gente viera lo que yo vi, siquiera 10 o 15 segundos, le garantizo que el mundo estaría cambiando. Simplemente por terror y por miedo. Eso es espantoso. El sufrimiento es espantoso. Tenemos que tratar de acercarnos a Dios y resarcir tantas faltas que hemos cometido. Yo me declaro pecador. Y como pecador lo único que puedo hacer es rogar a Dios, suplicar misericordia, porque yo sé que Él es misericordioso, y tratar de resarcir. Hay errores que no tienen reversa, pero hay errores que Dios los perdona.